Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y hoy vamos a desarrollar la segunda parte de nuestra clase de los miércoles. Em, Eso es algo que no había quedado muy claro desde el principio del ciclo, y es que sí, tú eres un salón que tiene 4 horas de historia a la semana. O sea, tenemos las 2 primeras horas para el desarrollo de la primera parte de la clase en los días miércoles, y los días viernes tenemos la segunda, las siguientes 2 horas, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer ahora es hacer todo un recuento, pero más profundizado, con un análisis mucho mayor. Y ya la próxima semana hacemos la primera parte de la separata, las 2 primeras horas, y la segunda parte de la separata, las 2 segundas horas, o sea, las 2 horas del viernes, ¿ya? Entonces, eso es lo que te quería decir. Había un desfase ahí, pero no te preocupes que es totalmente solucionable. Así que ahora vamos a comenzar y vamos a hacer todo un recuento, y por supuesto vamos a trabajar las preguntas. Te voy a dar tiempo inclusive para que trabajes tú también, vamos a clavetear, etcétera. ¿Ok? Me voy a explicarte también una por una. Entonces, no siendo más, voy a comenzar ahora con mi diapositiva para hacer este refuerzo. ¿Ok? Bien, vamos a compartir la pantalla. Bien, estoy proyectando, ¿ves? Estoy proyectando, por favor, dedito arriba si estoy proyectando. ¿Lo estás viendo? ¿Estás viendo lo que estoy proyectando en pantalla? Ok, muy bien, gracias. Ok, muy bien. Empecemos entonces. Bien, habíamos hablado del concepto de la historia y habíamos dicho que la historia es una ciencia, ¿no? Pero ¿por qué la historia era una ciencia? Porque tiene dos cosas súper importantes, muchachos, que nunca debemos olvidar: el método y la técnica. El método y la técnica. Eso no debes olvidar. Método y técnica. Profe, y si solo tuviera técnica, ¿qué sería? Sería disciplina. Y si solo tuviera método, no. No puede tener solo método. Método y técnica o solo técnica. Método y técnica, ciencia. Técnica solamente, disciplina. Ahora bien, por otro lado también está esta idea de que es una ciencia. Y tú me preguntarás, ya, o si usted me dice que tiene método y técnica, entonces es una ciencia, pero yo siempre he relacionado a la historia con las letras, profe. ¿Cómo es que ahora usted nos dice que es una ciencia? Lo que pasa es que, bueno, al tener estos dos elementos se convierte automáticamente en una ocupación llamada ciencia. Sin embargo, no es una ciencia común y corriente, pues la historia es una ciencia social. Como ciencia social, la historia no es exacta. Y si no es exacta, no es comparable a la matemática, a la física, porque realmente no vamos a tener como resultado una explicación certera 100%. Y es que aunque los historiadores utilizamos fuentes, método, técnica, no podemos tampoco asegurarte que lo que te estamos diciendo, lo que vamos a, o lo que vamos a escribir, a puntualizar, sea exactamente
como sucedió en el pasado. Eso es imposible. ¿Por qué? Nosotros intentamos reconstruir el pasado, pero no podemos hacerlo exactamente. ¿Por qué? Porque hay diferentes versiones de un mismo episodio, de un mismo contexto. La gente ve de manera diferente la historia, por ejemplo, o un hecho histórico. Por ejemplo, esto de aquí de las huelgas y todo lo que está pasando actualmente. La gente del sur, alguien del sur diría, no, sí, es un levantamiento del pueblo genuino por la conquista de nuestros derechos. Y otro que vive en la costa diría, ah, no, es una marcha que le quita el trabajo a la gente. Ya pues, bájense por favor, apáguense, ¿entiendes? ¿Qué historia quieres contar? ¿La del sur o la del norte? El historiador tiene con sus métodos y sus técnicas que investigar y que tratar de interpretar, pero no va a poder, digamos, como que no va a poder eh, dejar contentos a ambos lados, ¿no? Porque ambos tienen una aprehensión diferente de la realidad. ¿Se entiende esa partecita? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Por favor, déjame en el chat. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Bien? ¿Ninguna duda, ninguna consulta, ninguna pregunta hasta ahí? Hasta el chat. Pues creo que no. Todo claro, dice, bueno, ya, tenemos dudas. Ya. Bien, en cuanto al objeto de estudio, mira, en la historia como ciencia, debemos entender que la historia no estudia el pasado, no estudia las fechas, no estudia al hombre, no. La historia estudia al hombre en su accionar en sociedad. No nos importa la persona, nos importa ese hecho que esta persona o este grupo de personas realizó para el cambio sustancial de la sociedad. ¿Qué quiere decir? A mí, como historiadora, no me importa en sí mismo Miguel Grau. Me importa lo que hizo durante la Guerra del Pacífico. ¿Por qué? Porque sus acciones permitieron un cambio en la guerra. Eso mismo que pasó con Bolognesi. Y no solamente en la guerra, en la historia de la República del Perú. Pudo haber sido Bolognesi, Grau, Alfonso Ugarte, Pepito Pérez, el que tú quieras, pudo haber sido cualquiera. Ahora, el tema ahí es no quién lo hizo, sino qué se hizo, el hecho histórico. Uh -huh. Utilizamos los nombres, las fechas y los datos como un modo de anclarnos a la realidad, ¿no? Como un modo de darnos un hito, de ver someramente qué es lo que hay adentro, ¿no? Pero en realidad, ya la historia como ciencia no ve eso. La historia antigua sí, se preocupaba mucho
en los datos, las fechas, los nombres, porque su objeto de estudio era otro, pero ahora ya no. Ahora nos interesa el hecho histórico y su análisis, obviamente, ¿no? Porque al final la historia tiene una utilidad social. ¿Cuál es? Conocer de manera correcta el pasado para entender el futuro, el presente, disculpa. Eso es. Entonces, yo no estudio historia porque quiero ser una erudita, tampoco estudio historia porque quiero ser una sabionda. Lo que yo quiero es entender por qué estamos así ahora, qué ha pasado. Entonces, para eso hay antecedentes. Esos antecedentes son los hechos históricos que la historia tiene que tabular, ¿no? Ujú. Por otro lado, es el origen de la historia. El origen de la historia tiene que ver con qué? Tiene que ver con la transformación de lo que se está buscando. Antes de la aparición de Heródoto y Tucídides, la historia no era más que la, la transmisión de cuentos, leyendas, fábulas incompletos, ¿no? De generación en generación. Pero Heródoto dijo, no, basta de eso. Ya no debe ser solamente algo oral, debe ser algo escrito. Cuando aparece la escritura y se dejan ya de mitos y leyendas, y ahora sí escriben lo que pasa en el día a día de manera objetiva, ahí recién aparece la historia. Por eso es que hablamos de que la historia aparece cuando aparece la escritura. En cuanto a las fuentes históricas, te lo comentaba y te decía el miércoles que el historiador no se imagina nada de lo que escribe. El historiador plantea sus ideas a partir de vestigios del pasado que aún ahora se conservan y que él puede eh, consultar para saber qué pasó en la antigüedad, ¿no? Entonces ahí tienen las fuentes escritas, las fuentes orales, las fuentes materiales y las fuentes audiovisuales, de las cuales las fuentes escritas son las más usadas por el historiador, las fuentes orales son las menos objetivas, las fuentes materiales son las más objetivas y las fuentes audiovisuales son las más modernas, que inclusive, digamos, no digamos que son las más exactas, ¿ah? Porque aunque es un video o una fotografía o un audio, por ejemplo, aún eso, nosotros no podríamos decir cuál es la intención del que lo está haciendo, pues, ¿no? O sea, sí vemos lo que está ocurriendo, pero no sabemos cuál es la intención. Por eso es que sí es una fuente importante, es una fuente interesante, pero no es una fuente contundente y única, hay que tener eso en cuenta. Por ejemplo, de acá a 30, 40 años, los Vladivideos, los Mamani audios, serán fuente histórica, por supuesto. Aún ahora, después casi de 20 años del gobierno de Fujimori, los historiadores que trabajan estos temas de la edad contemporánea, estos historiadores ya utilizan los Vladivideos, utilizan los mamaniaudios, bueno, todavía los mamaniaudios no, pero utilizan los Vladivideos, utilizan las fotografías del gobierno de Fujimori, los videos de Motina, que son bastantes, ¿no? Esos también utilizan fotografías también importantes, ¿no? O sea, no solamente el historiador es libro, 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 documento, vestigio, no, sino que también el historiador dedica su tiempo al análisis de otras fuentes que también la tecnología nos brinda, ¿no? Es bien importante porque la fuente audiovisual no existe sin tecnología.
Cero sin tecnología no existe. Muy bien. Está también las disciplinas auxiliares, que esas solamente tienen técnica, donde está la numismática, que ya sabes tú es el estudio de las monedas y las medallas, la heráldica, que es el estudio de los escudos y blasones, la paleografía, que es el estudio de, de los documentos antiguos para poder saber o para poder interpretarlos, ¿no? Ujú. Y la epigrafía. La epigrafía es el estudio de los monumentos, de los escritos sobre monumentos, tumbas, lápidas, eso. ¿Entendido eso? ¿Todo bien? Sí, profesora. Genial, seguimos avanzando. Nada nos detiene, muchachos. Bien, yo quiero hacer ahora una... Voy a poner una nueva diapositiva acá. Vamos a ver. Mira, en la línea de tiempo tenemos que tomar en cuenta que existen dos momentos sumamente importantes y diferentes entre sí, ¿no? La historia y la prehistoria. La prehistoria y la historia están divididas, ¿por qué? Están divididas por la escritura, por la escritura están divididas. Ahora bien, al estar divididas por la escritura, estamos hablando de la escritura fonética o también llamada escritura alfabética. Profe, ¿y por qué la escritura alfabética? Porque antes de la escritura alfabético-fonética, que es la nuestra, también habían otras escrituras, como por ejemplo la escritura cuneiforme o la escritura jeroglífica. Pero ¿por qué no las contamos si son más antiguas? Bueno, no las contamos porque ese tipo de escritura solo le sirve a una sociedad determinada. O sea, solamente le sirve, por ejemplo, la van a entender los egipcios o los mesopotámicos. Nosotros no la vamos a entender. Profesora, ¿y por qué? Porque son dibujos. Son dibujos que solamente ellos pueden entender. En cambio, en nuestro caso son fonemas. En nuestro caso, si bien es cierto, por ejemplo, las combinaciones no son las mismas, y eso es muy cierto, pero los símbolos y los signos sí lo son. Entonces, es cierto que tal vez, es cierto que tal vez
el, el idioma sea diferente, pero los símbolos y los signos son exactamente iguales. En el inglés, en el español, en el portugués, claro que hay ciertos cambios, ¿no? Ciertos signos, ciertos símbolos son diferentes, pero en general no hay mucha diferencia, ¿no? Más bien solo la composición, ¿no? Pero siguen jugando con lo mismo. Ahora bien, tienes, ahora tienes prehistoria e historia dividida por la escritura. Dentro de la prehistoria tienes dos edades, edad de piedra y edad de los metales. En la edad de los metales, edad de piedra y edad de los metales. La prehistoria es un periodo, no es un periodo grande, en donde en donde se dividen las edades a través de la periodificación tecnológica. Esto quiere decir que aquí aparecen las edades de acuerdo al material que se encuentre en uso. Puede ser la piedra por su edad de piedra o pueden ser los metales por su edad de los metales, ¿ya? En el caso de la edad de piedra, también hay una subdivisión. Acá lo vamos a poner bien bonito su contorno, acá. En el caso de la edad de piedra, vamos a poner, tiene tres subperiodos. Paleolítico, paleolítico, mesolítico y neolítico. El paleolítico, a su vez, el mesolítico y el neolítico son periodos, muchachos, que le pertenecen al desarrollo del hombre. O sea, son periodos que hablan del desarrollo del hombre. Pero, ¿y la Tierra, profe? ¿Dónde queda el desarrollo de la Tierra? Porque para esa época el planeta Tierra todavía se está desarrollando. Claro que sí. Y el planeta Tierra se va a desarrollar siempre. Ahora también, claro, también está pasando por sus procesos individuales, particulares, por supuesto que sí. Pero en este caso, cuando hablamos de cuando hablamos de la Tierra, hablamos no del Paleolítico, no del Mesolítico y tampoco del Neolítico. Cuando hablamos de la Tierra, estamos hablando de qué? Estamos hablando
de los periodos de frío y de calor. Escúchalo bien, la Tierra tiene dos periodos, los periodos de enfriamiento y los periodos de calentamiento que se suceden uno después del otro. Y escúchalo bien, eso es algo normal, natural. Es natural que la Tierra tenga esos momentos, ¿no? Natural. Sin embargo, han habido muchos de esos en la historia de la Tierra, pero nosotros solo hemos visto ¿cuántos? Solo hemos visto dos de ellos. Hemos visto el periodo de enfriamiento, que sería el Pleistoceno para nosotros, y hemos visto el periodo de calentamiento, el último, que sería el Holoceno. Holoceno, el periodo en el cual nosotros vivimos actualmente. Entonces, periodo de enfriamiento, Pleistoceno. Periodo de calentamiento, Holoceno. ¿Ok? Muy bien. Entonces, profesor, hay varios periodos de enfriamiento, sí hay varios. No lo vamos a hablar nosotros acá porque pues sería un poco enredarte, ¿no? Y aparte que tampoco nos sirve, ¿no? Pero sí te estoy diciendo que han habido otros, ¿por qué? Porque en algún momento nosotros, la especie humana, tendrá que afrontarlo también. O sea, vendrá, profesor, estamos ahora en un periodo de calentamiento. ¿Va a venir un periodo de enfriamiento? Por supuesto que sí. Vendrá un periodo de enfriamiento y cuando llegue, nosotros deberíamos adaptarnos al medio que nos va a rodear. Si no logramos adaptarnos, vamos a tener que mutar, vamos a tener que transformarnos, o de lo contrario, si es y con eso se puede, vamos a tener que desaparecer. Y otras especies tendrán que tomar nuestro lugar. O sea que el ser humano tampoco es como para siempre. ¿Ya? Entonces, en el periodo paleolítico, este se cruza con un periodo de desarrollo de la Tierra que se llama Pleistoceno, que es el producto del periodo de enfriamiento, también llamado como una de las tantas eras del hielo. Escúchame bien, si es un periodo de enfriamiento, ¿eso quiere decir que es fácil conseguir alimento? ¿Verdadero o falso? Un periodo de enfriamiento. ¿Es fácil conseguir alimento? Falsazo, ¿sí o no? Más falso que tu vecino, ¿ya? Claro, es falsazo. No vamos a poder encontrar alimento. Y como no vamos a poder encontrar alimento, no es tan fácil, nos vamos a convertir en cazador, pescador y recolector. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a vivir de lo que buenamente la naturaleza nos puede ofrecer. Nosotros no producimos nada, vivimos de la naturaleza. No producimos nada, vivimos en la naturaleza. Muy bien. Ahora bien, perfecto. En el paleolítico tenemos que ver que hay una subdivisión también. Sí. El paleolítico se subdivide a su vez en paleolítico, vamos a poner acá, inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. Ahí. Ujú.
Ya está, el paleolítico se divide en paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. En el caso del paleolítico inferior, es un periodo en donde se encuentra ¿qué cosa? En donde se encuentra el desarrollo de dos especies, el Homo habilis y el Homo erectus. El Homo habilis y el Homo erectus. Luego está el paleolítico medio. ¿Y en el paleolítico medio qué hay? En el paleolítico medio hay una sola especie. Y ese es el hombre de Neandertal, ¿no es cierto? El Homo neanderthalensis. Luego este es el paleolítico superior y aquí tienes al Homo sapiens. O sea, nosotros, el Homo sapiens. ¿Ya? Muy bien. Cada especie tiene un cambio diferente, cambio físico, cambio psíquico, cambio biológico, hasta llegar a nosotros, ¿no es cierto? Bien, también está el mesolítico. El mesolítico es diferente al paleolítico porque aquí hay un cambio, un aumento en la temperatura. Poco a poco, poquito a poquito, la Tierra está comenzando a calentarse. Como está comenzando a calentarse, entonces es el inicio de qué cosa? Es el inicio del Holoceno. Vamos a ponerlo por acá. Ujú. Y luego está el neolítico, donde ya sí, pues ahí ya la temperatura es mucho más elevada. Ese es el Holoceno final. Ya. Entonces está el mesolítico y el neolítico. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Voy a pasar con la edad de los metales y en la edad de los metales tenemos en orden
Cobre, bronce y hierro. Cobre, bronce y hierro. Cobre, bronce y hierro. Y luego tienes la historia, y en la historia ya no es una periodificación, una periodificación tecnológica, sino es una periodificación acontecimental. En el caso de la periodificación acontecimental, como te lo comentaba la semana pasada, bueno, el miércoles, en la clase pasada, em, ahí vamos a ver no tanto la técnica, no tanto el material de uso, sino vamos a hablar de los momentos que impactan en la sociedad y cambian el rumbo de las cosas. Por ejemplo, está la edad antigua, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y edad contemporánea. Edad antigua, edad media, edad contemporánea. Ya, muy bien. Tú sabes que en la edad antigua siempre hay que ver cuál era el elemento más importante, el más resaltante. En la edad antigua, el elemento que más resaltó para la caída del Imperio Romano, ¿cuál fue? Los cristianos, ¿recuerdas que te comentaba los cristianos? Ya, los cristianos entonces. Ahora, como ellos son los más resaltantes, es obvio que ellos van a ser los que van a dominar el siguiente periodo. Por eso en la Edad Media dominan los señores feudales y la Iglesia Católica. Luego, en la Edad Moderna, ¿qué ha ocurrido? Es el rey el que domina todo. ¿Por qué? Porque han pasado por un periodo denominado cruzadas, y las cruzadas eran las luchas por territorios que fueron a hacer tanto la Iglesia Católica como los señores feudales y los reyes hacia Oriente. La Iglesia Católica porque quería recuperar su prestigio perdido en Oriente, los reyes porque querían generar ciudades y los señores feudales porque querían más territorios, hacer expandir sus feudos hacia Oriente. Sin embargo, de los tres que fueron a pelear, solo uno tuvo éxito, y ese uno que tuvo éxito fueron los reyes. Los reyes entonces transaron en Oriente una ruta de comercio. Esa ruta de comercio les permitió de ir a Oriente y a Occidente, y luego romper con el feudalismo y que aparezca la edad moderna. Ahora, en la edad moderna, ¿qué ocurre? Que en la edad moderna el rey se cree lo máximo, él es dueño de todo, de la tierra, de los medios de producción, de las semillas, de la ganancia, e inclusive es dueño de tu propia vida. Entonces, eh, en la edad, en la edad moderna, la gente se cansa del rey, porque realmente el rey hace lo que quiere contigo. O sea,
si quiere te mata, si quiere te viola, si quiere te desaparece. Eso la gente ya no lo soportó más, pero sobre todo no soportaba las formas en las que el rey trataba a la gente, porque al final la gente era la que pagaba con su trabajo los impuestos, la que, con su trabajo sostenía a la sociedad de antiguo régimen. Entonces la gente se bloqueó. La gente se bloqueó porque ya no era justo todo lo que hacía el rey y es por eso que lo que se hizo fue dar un golpe de Estado al rey, ese golpe de Estado que vino del pueblo, ese golpe de Estado de ese pueblo que ya no lo soportaba más y que le dijo, hasta aquí llegaste, ya no vamos a querer con los gobiernos porque tú te has aprovechado de tu poder para destruirnos a nosotros. Ese, ese momento en que la gente se pone en contra del rey se llama Revolución Francesa y la Revolución Francesa termina con la Edad Moderna y comienza la Edad Contemporánea. Ahora bien, el pilar entonces más importante en la Edad Media era el rey, que era el que organizaba el poder, pero en la Edad Moderna el poder ya no está en el rey, el poder está en el pueblo, pero eso no es el pilar de la edad contemporánea. El pilar de la edad contemporánea es por lo que vives. ¿Por qué vives tú? A ver, dime, sé sincero, ¿por qué quieres entrar a la universidad? Sé sincero, ¿ah? ¿Por qué quieres entrar a la universidad? A ver, ¿por qué? Te leo. Ya, porque, pero solo porque quieres tener estudios superiores, o sea, tú vas a estar en la universidad, vas a tener tu estudio superior y ahí te vas a quedar, termina de estudiar, ya fue, ya, así. ¿Qué es lo que tú quieres en el fondo? ¿Tú quieres ser un profesional para qué? ¿Para qué quieres? Dilo, dilo, sin miedo. Porque te encanta saber. Eso, muy bien, Yasmín, por supuesto. Time is money. ¿No es cierto? Claro, tú quieres plata, pues, porque si no, o sea, si realmente fuera por tener conocimientos y eso, podrías tenerlo sin tener un título profesional. Claro, porque la mayoría quiere ser médico, quiere ser ingeniero. Ay, porque son carreras bien bonitas, no, porque quieren tener plata del ingeniero, del médico, pues no, eso es. Ujú. A mí no me engañas. Ujú. Sí, Emily. Entonces, ahí está toda la periodificación, ¿no? La tecnológica y la condicimental. Lo que vamos a hacer hoy día es la tecnológica y ya en las siguientes clases la condicimental. Vamos con la hominización. Pero ya para irme de ese periodo, hasta ahí todo bien, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo ok? 8 mi línea de tiempo, eso es lo que no hicimos el miércoles.
pero me parece recontra útil, ¿no? Sí, tienes razón, Emily, a veces. Ahora, los independientes tienen un problemita a diferencia de los profesionales, ¿no? Los independientes tienen que trabajar mucho y más de manera más permanente porque ellos dependen de ellos mismos. Ujú, claro. En cambio, los profesionales tienen un sueldo fijo, digamos, ¿no? Ujú, que puede ser bueno, no muy bueno, lo que quieras. Sí, va a depender de la persona. Pero que no es fluctuante, pues. O sea, imagínate que tú ganas 14.000 soles mensuales. Como convertiente puedes ganar 20.000, pero de repente eso no es todos los meses. De repente es tu tope y ganas mucho menos o mucho más, pero es fluctuante, Miss, también el otro no. Y te puede permitir hacer más cosas, ¿no? Aparte de tu rol social, ¿no? pero Aparte de que el rol cumple poniéndola con la sociedad, como te ven. poniéndola de ejemplo a Uh -huh. usted, usted que ella es profesional, claramente por algo es profesora, ¿qué usted, o sea, por qué usted se graduó? ¿Por qué usted se quiso convertir en profesional? Claro, aunque como profesional también pagas impuestos. Sí, pero bueno, la idea es que en general, ser un médico o ser un abogado, ser un ingeniero, causa un buen rédito. Y no está mal que tú pienses en que ya, porque voy a ser ingeniero, abogado, arquitecto, porque quiero ganar un montón de plata. No está mal, porque tú vives en el capitalismo. Y en el capitalismo esa es la consigna. Ahora bien, que cuando el capitalismo caiga desaparecerá la edad contemporánea, por supuesto. Aparecerá algo mejor o peor, eso no lo podemos saber. Eso es lo bacán de la historia, ¿no? Que no podemos saber qué nos depara el futuro, qué hay hacia adelante, no podemos saberlo. Ujú. Vamos con la humanización. La humanización es el proceso que se lleva a cabo para que nosotros seamos los seres humanos que somos ahora. No nacimos de la nada así como estamos ahora. Fuimos, ¿qué cosa? Fuimos transformándonos. Fuimos transformándonos. No solo en el aspecto físico, ¿ah? También en el aspecto psíquico y psicológico, fuimos social, fuimos transformando. Ahora bien, cuando hablamos del concepto de humanización, decimos que es un proceso evolutivo. Además, deberíamos decir que es un proceso de transformación, porque cuando decimos evolutivo, por favor, no quiero que pienses que es una evolución lineal, una evolución que va siempre para mejor, ¿no? No es así. Es simplemente un proceso en donde nosotros nos vamos adaptando al medio. No es que
muere una especie, aparece otra, muere, no, no es así, no es así, ¿ya? Por otro lado, este proceso evolutivo biológico, psíquico y social eh, permitió el surgimiento del género Homo, ¿no? Permite el surgimiento del género Homo ya como nosotros somos, porque recuerda que nosotros tenemos así, mira, somos esto, somos así, así. Estos son los homínidos. ¿Quiénes son los homínidos? ¿Quiénes son los homínidos? Aquellos que tienen marcha bípeda, o sea, marchan en dos patas, eh, tienen diferenciación de sexos, ¿no? Somos nosotros, ¿ya? De estos salen dos vertientes, que serían los géneros. El género Homo, que está por acá, Homo moderno, que somos nosotros, esta ramita, y el género Australopithecus, que está a este lado. En el caso del género Homo, tiene dentro sus especies. Especie habilis, especie erectus, especie neanderthalensis, especie sapiens. Y acá también, en el Australopithecus, tiene sus especies. Africanos, robustus, ramidius, tiene un montón. Ahora, ¿somos iguales a ellos, profe? No. ¿Provenimos de ellos? No. Provenimos de los homínidos que están acá, de los homínidos, el mismo tronco en común. ¿Ya? Bien. Ahora, aquí. Cuando hablamos de los factores de la hominización, decimos que para que el hombre se convierta en lo que es ahora, primero debieron haber condiciones como, por ejemplo, condiciones geográficas que involucran la falla geológica del rift. ¿Qué es la falla ecológica del rift? Es la condición que permitió que el hombre pudiera vivir, cazando, pescando y recolectando. ¿Cómo es eso, profe? Fácil. El hombre en el periodo paleolítico cazaba, pescaba y recolectaba, pero tenía que haber por lo menos un espacio de agua. Y recuerda que en el principio de todos los tiempos, la tierra era una sola cosa. Era una sola cosa, profe. Sí. La tierra, todo de la superficie era uno solo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo se llamaba esa superficie que era una sola en la tierra? ¿Te acuerdas? A ver, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Claro, muy bien, Emily, se llamaba la Pangea, ¿no? ¿Mm? La Pangea. Y la Pangea, en algún momento, la Pangea se rompió. Profe, ¿se rompió? Sí, claro. Lo que pasa es que la Pangea se rompió. ¿Y por qué? Bueno, la Pangea se rompe porque desde dentro de la Tierra, del centro de la Tierra, salen hacia afuera fuerzas endógenas. Esas fuerzas endógenas son fuerzas que vienen de dentro de la Tierra y que abren como una fisura profunda en la Tierra de la cual sale agua, el agua de la napa freática, del subsuelo. Sale agua y crea un río. Ese río crea un valle. Y cuando hay un valle hay vegetación, donde hay vegetales hay animales, y donde hay animales el ser humano porque él caza, pesca y recolecta. O sea, vive de eso.
¿ya? Entonces, es África la cuna de la humanidad. También otra característica es que existe marcha bípeda que te lo he comentado. Solo hay marcha bípeda en especies que tienen la columna vertebral desarrollada. Hay marcha bípeda en nuestra especie completa. ¿En qué otra especie hay? ¿Qué otra especie se te ocurre que caminan todo el tiempo en dos patas? Avestruces. Solo nosotros, ¿verdad? Claro. Somos la única especie que tiene marcha bípeda completa. Perfecto, muy bien. Por eso es que nos hemos desarrollado como la especie superior de todas, ¿no? Ujú. Claro, nosotros somos los únicos que caminamos, sí, normal, en dos patas. Bien, también está la posición erguida y el pulgar oponible, ¿no? Además del crecimiento de la masa encefálica, que es el aumento de la masa muscular. Cada especie, desde el Homo habilis hasta el Homo sapiens, tiene un aumento de masa muscular, de masa encefálica, que le permite solucionar de manera más rápida y asertiva los problemas del día a día, ¿no? Bien, vamos ahora con el Homo, con las especies. ¿Cuáles son las especies de la hominización? ¿Recuerdas que habíamos puesto acá el paleolítico? Bueno, el paleolítico se desarrolla en la hominización, o sea, esto que está acá, eso es el periodo de la hominización, esto de acá, es que llega a nosotros. Y en la hominización está el paleolítico con sus diferentes subdivisiones. Ahí tienes entonces al Homo habilis y al Homo erectus. ¿Quién es el Homo habilis y quién es el Homo erectus? El Homo habilis es la primera de todas las especies que van a desarrollarse hasta llegar a donde estamos nosotros, ¿no? En el caso del Homo habilis, él es, digamos que una de las especies que es la más básica, ¿no? El Homo habilis no tenía una columna vertebral totalmente desarrollada, y si caminaba en dos patas lo hacía por momentos y por otros regresaba a su estadio normal. En el periodo del Homo habilis había demasiado frío, por eso es que él no podía desarrollar una cacería ni recolección y mucho menos pesca adecuada. Entonces, ¿qué se hizo? El Homo habilis lo que hacía era ser carroñero, o sea, comer los animales que habían matado otros animales o
que habían muerto de manera natural. Sin embargo, eso hacía que cada vez tuviera poco alimento que contuviera proteínas. Y recuerda que las proteínas son la comida básica de tus músculos y tu cerebro. Entonces, el Homo habilis no podía aumentar en gran tamaño su masa encefálica y tampoco podía desarrollar una columna vertebral adecuada. Por lo tanto, como no se pudo adaptar bien al medio, terminó extinguiéndose. Al paralelo de él vivía otra sociedad, bueno, otro grupo también de las mismas características, pero que sí logró tener algunas condiciones mejores, como por ejemplo, el Homo erectus desarrolló columna vertebral completa. Al desarrollar la columna vertebral completa, ¿qué pasó? Que su posición del cuerpo cambió, se volvió erguida, y al volverse erguida estaba ya sobre el tamaño promedio de sus principales predadores, que sus principales predadores eran algunos felinos grandes, algunos mamíferos grandes. Entonces, cuando era un Homo habilis, como estaba así como sentado la mayor parte del tiempo, entonces llegaba a alcanzar el 1,40 m, el 1,30 m, y era una presa muy sencilla, muy fácil para sus potenciales predadores. Pero en el caso del Homo erectus ya no, porque el Homo erectus se levanta y al levantarse ya alcanza el 1,50 m, el 1,55 m. Entonces, eso lo hacía primero más grande que sus predadores. Segundo, le permitía tener una visión diferente, porque al separar su cuello de su tórax, de su pecho, al separarlo, hay entre el cuello y el tórax, ¿no? O sea, entre la cabeza y el tórax, disculpa, un espacio llamado cuello. Ojalá que tú todavía tengas cuello, porque ahora con la pandemia todo el mundo está comiendo mucho. Bien, entonces, ¿qué pasaba con eso? En ese cuello se generan las cuerdas vocales agudas y el Homo erectus se comunicaba a través de chillidos. ¿Qué hacía? Para todo, para tengo hambre, tengo sueño, cuidado, vete, todo eso. También el Homo erectus, al Homo erectus se le presenta el santo, porque no había comida, no había nada, y el Homo erectus vive en una zona en donde sí hace frío, pero no todo el tiempo hace frío, ¿no? Y el Homo erectus descubre de casualidad el fuego, no, lo usa. ¿Para qué te puede servir el fuego? A ver, coméntame. ¿Tú qué crees? ¿Para qué te puede servir el fuego? Para cocinar y custodiar una herida. Ya, para cocinar las carnes. Muy bien. ¿Para qué más? Aún se utiliza pues algún elemento de metal a altas temperaturas para... No, todavía en este periodo ninguno de metal. Bueno, me refería a que si aún se podría decir que se podía usar para saturar heridas, o sea, quemar la herida para que deje de sangrar. Se podía usar. No te entendí muy bien. A ver, lo que pasa es que creo que el volumen está un poco bajo. ¿Puedes hablar un poquito más alto? Bueno, o sea, mire, me refiero a que una herida fuerte, digamos que está sangrando, si la pones a altas temperaturas es capaz de cerrarse la herida, Ujú. pues deja de sangrar. Podría ser considerada como un tipo de cosa un ejemplo que usted está preguntando. Ah, sí, lo que pasa es que para esta época todavía no hay conocimiento de ningún metal, de ninguno. Ni cobre, ni bronce, ni hierro, ninguno. Entonces, sí, claro, con el fuego y el metal se podría hacer, ¿no?
pero todavía no lo conocen. El fuego lo pueden utilizar para cocinar sus carnes y ablandarlas, para generar, alumbrar, ¿no? Para alumbrar en las noches y poder tener más tiempo con luz para cazar o para espantar también a los animales, ¿no? Con el fuego, a los osos, a los venados, o también para darse ellos mismos calor. Entonces, hay muchas cosas que el Homo erectus puede hacer que el Homo habilis no podía hacer porque no tenía el fuego. Eso hace que el Homo erectus, que ahora ya está en dos patitas, pueda uno tener un campo de acción mucho más grande. Uno, un campo de acción mucho más grande. Dos, puedan tener la posibilidad de caminar. Que por el Homo habilis no podía, sí podía, pero eran trechos cortos. Ahora, en el caso del Homo erectus, hay una zona muy fría, ¿no? Ahora, él va a poder trasladarse de un lugar a otro de grandes distancias. ¿Por qué? Porque al consumir proteínas que han sido degradadas en aminoácidos, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que tus músculos se alimentan de los aminoácidos. Tu cerebro se alimenta de aminoácidos. Entonces, al alimentarse de los aminoácidos, estos crecen. Para que tú puedas caminar largas distancias, tú necesitas tener un tren inferior bastante desarrollado, ¿no es cierto? Un tren inferior bastante desarrollado, el músculo femoral, el músculo isquiotibial, el músculo glúteo bien desarrollado para que puedas tener la fuerza y caminar largas distancias. Ahora que estás erguido, puedes caminar y caminar y caminar y caminas tanto que sales de tu propio continente. Tú no tienes tampoco el objetivo de hacerlo, pero como buscas tu alimento, lo vas a hacer. Y el Homo erectus, disculpa, va a salir de Asia, de África y va a poblar los actuales continentes de Asia y Europa. O sea, va a estar en tres continentes ya: África, Asia y Europa. Y en el caso del Homo neanderthalensis, que se desarrolla en Europa, ¿no? Paralelamente, un tiempo después, el Homo neanderthalensis tiene características. Por ejemplo, el Homo neanderthalensis tiene lenguaje articulado, cosa que no tiene el Homo erectus, por ejemplo, ¿no? El Homo erectus camina, chilla, tiene unos músculos más desarrollados, pero no tiene lenguaje articulado. El Homo neanderthalensis, por su lado, sí, ¿no? El Homo neanderthalensis junta, combina sonidos agudos con sonidos graves, porque tiene cuerdas vocales agudas y graves. Al combinarlos, sale un fonema. Ese fonema, esta palabra, se compone de varios fonemas, esa palabra, ¿no? Expresa algo en la vida real. Árbol, no sé, pues amor, árbol, piedra. Ya, esas palabras le van a servir para comunicarse y desarrollarse mejor. También entierra a sus muertos. ¿Por qué? Porque ahora que camina largas distancias, el Homo neanderthalensis tiene
idea de pertenencia. O sea, el Homo neanderthalensis tiene idea de pertenencia, lo cual quiere decir que él pasa mucho tiempo en grupo y por lo tanto considera que el grupo es su banda. O sea, considera que el grupo es parte de su familia. Y al serlo, cuando alguien de ellos muere, ya no lo abandonan, sino esperan hacerle un ritual porque tienen pensado que esta persona que perteneció por mucho tiempo a su familia, ¿no? Tendrá una vida después de la muerte. Quiere decir que tienen esas ideas mágico-religiosas, ¿no? Ideas de pertenencia. Y finalmente está el Homo sapiens. Cuando hablamos del Homo sapiens decimos que él ya tiene un nivel de cacería, de recolección bastante desarrollado, que ha perfeccionado tanto la técnica que ya no le es difícil cazar, pescar y recolectar, que lo hace rápido y por lo tanto tiene tiempo. ¿Para qué? Tiene tiempo para dedicarse a otras actividades. ¿A qué actividades, por ejemplo, profe? Al arte, al arte parietal y el arte mobiliario. El arte parietal es el que se realiza en las paredes de las cuevas, que lo que está buscando es dejar una figura didáctica, educativa. ¿Qué significa esto, profe? Significa que el Homo sapiens hace sus dibujos en las paredes de las cuevas, no para embellecer las cuevas ni nada por el estilo, sino para augurar, para pedir que haya una mejor cacería, que les vaya mejor, porque ellos viven de eso. Si no tuvieran una buena cacería, si no tuvieran una buena recolección, lo que ocurriría es que morirían de hambre y desaparecerían, ¿no? Arte parietal en las paredes de las cuevas o arte rupestre y arte mobiliario el que se lleva de un lugar a otro como las Venus del Paleolítico, que son, voy a ponértelas acá, creo que no te las han puesto, voy a buscarlas aquí, te las pongo, las Venus del Paleolítico. Mira, acá te las presento. Aquí están, mira. Las Venus del Paleolítico son estas mujeres regordetas con una cadera ancha y mamas grandes, que dan idea de que estas mujeres pueden tener varias crías, ¿no? Varios hijos. Pueden tener 10, 15, los que quieran. Y también pueden amamantar, por las mamas grandes significaban eso, ¿no? Pueden amamantar varios hijos también. ¿Eso qué significa? Significa que lo que está buscando el Homo sapiens es mantener, prolongar la especie. La especie sapiens no se debe extinguir porque si las mujeres no reproducen y los niños no son amamantados en los primeros años, pueden morir y la especie se extinguiría. Todas las especies controlan y desean que su grupo no se extinga y que se mantenga por encima de otros grupos, ¿no?
¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo bien? Déjamelo en el chat, por favor. Todo bien, dice, ya, perfecto. Seguiremos, seguiremos. Ok. También tienes, ese es el recuento, ¿no? El Paleolítico se desarrolla en el Pleistoceno, que es la edad de hielo, con una economía depredadora. ¿Por qué? Porque ellos no producen nada y todo lo que tienen lo comen alrededor. Tienen un nomadismo estacional. Obviamente, como ellos no producen nada, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que van a tener que buscar su alimento y al buscar su alimento van a tener que ir de un lugar a otro, eso se le llama nomadismo. En cuanto a las fases, está el Paleolítico inferior con el Homo habilis erectus, que lo hemos visto, el Paleolítico medio con el hombre de Neandertal y el Paleolítico superior con el Homo sapiens. El Mesolítico, por su lado, es un periodo en donde está el tránsito del Pleistoceno al Holoceno. ¿Por qué es el tránsito? Porque es el aumento de la temperatura, pero de manera progresiva también. No es que de la noche a la mañana ya hay una temperatura adecuada, ¿no? No, eso no, de ninguna manera. Por otro lado está la vía semisedentaria, porque el hombre va a aprovechar que está en un lugar donde hay una temperatura un poco más elevada. Al estar elevada la temperatura, ¿qué ocurre? Que hay una mayor cantidad de plantas y una mayor cantidad de animales. Al haberlo, entonces el hombre se va a quedar en ese lugar aprovechando, pues, ¿no? Se va a quedar en ese lugar por un tiempo hasta que eso se acabe.
y cuando se acabe se va a otro lado y otro lado, así, ¿no es cierto? A eso se le llama semisedentarismo, que se queda en un lugar por un tiempo y luego tiene que moverse. Tiene también desarrollo de horticultura y domesticación de animales, lo que significa que el hombre poco a poco, como se queda en un lugar, va viendo, ¿no? Va viendo cómo es que las plantas y los animales se reproducen, y él también intenta hacerlo de manera artificial, ¿no? Sin embargo, esto va a costar mucho, esto va a demorar bastante, ¿no? Porque el hombre todavía debe aprender, hay cosas que todavía se le escapan, ¿no? Y que consume, por ejemplo, productos que son venenosos, se muere, ensayo y error, aparece una y otra vez, ¿no? Desarrollaron industria microlítica. La industria microlítica es aquella que está especializada. ¿Por qué? Porque ya no son puntas líticas para animales comunes, grandes, sino para peces. Entonces, la industria microlítica son puntas especializadas, muy pequeñas, solamente para pescar. Luego está el neolítico, y el neolítico ya es la última fase de la edad de piedra. En el neolítico el hombre adquiere características como las nuestras, ¿no? Tiene una forma de vida sedentaria, desarrolla arquitectura megalítica y desarrolla también ganadería y agricultura. ¿Qué significa esto? Que aparece la famosa revolución neolítica. Acá lo voy a poner. La revolución neolítica, ¿qué significa? La transformación de la vida del hombre a través de la producción, a través de la producción. Bien, em, finalmente está la edad de los metales. En el caso de la edad de los metales, recuerda, tienes el cobre, el bronce y el hierro de manera progresiva. En el caso del cobre, recuerda, hay un uso simultáneo de la piedra y el cobre, que se llama este periodo, cuando recién entra el cobre y la piedra todavía está en vigencia, se le llama periodo calcolítico. Periodo calcolítico. El periodo calcolítico es el periodo en donde el hombre que vive sedentarizado tiene tiempo, como ya tiene su comida asegurada, tiene tiempo para explorar, ¿no? Tiene tiempo para ver qué hay alrededor del lugar en donde vive. Y ahí encuentra que hay metales. El primer metal con el que se encuentra es el cobre. Y en el caso del cobre todo bien porque como es un metal que es maleable, que es fácil de trabajar, entonces el hombre puede trabajarlo con piedra. Lo golpea, lo golpea, lo golpea y lo transforma. A ese periodo se le conoce como periodo calcolítico también, ¿ya? Se inventa la rueda y el arado. También tienes la edad de bronce con la revolución urbana. No confundir revolución neolítica con revolución urbana, porque esta revolución es básicamente el aumento de las ciudades. Uy.
El aumento de las ciudades. Este aumento de las ciudades permite que haya un mayor desarrollo, ¿no? Un mayor desarrollo de ciudades. Surgen del Estado de carácter, surge el Estado de carácter teocrático. El Estado de carácter teocrático es aquel que tiene como gobernante a los sacerdotes. Profesora, ¿y por qué los sacerdotes son los primeros en gobernar? Porque recuerda que si tú eres un agricultor, tú lo que necesitas, ¿qué cosa es? Tú necesitas a alguien que tenga conexión, que tenga relación con los dioses y que te pueda asegurar que tu cosecha y tu siembra van a ser de buena calidad, porque solamente así tú podrás asegurar el alimento para ti y para tu familia en un tiempo determinado. Y claro, los sacerdotes no es que tengan conexión con los dioses, sino que ellos desarrollan algunas habilidades eh, como desarrollan algunas habilidades como la astronomía o también la ingeniería hidráulica. Dominan el agua, controlan el movimiento de los astros y saben cuándo va a llover y cuándo va a haber sequía, lo cual ellos hacen pasar como si fuera, por ejemplo, lo que le han dicho los dioses, y eso es lo que la gente ve en ellos para poder convertirlos en su gobernante, ¿no? En su gobernante. Muy bien. Finalmente, tienes las primeras sociedades del clásico, del periodo de la edad antigua, disculpa. Está Mesopotamia, Egipto, China e India. Eso lo vamos a pasar rapidito porque tenemos que ver nuestras preguntitas, ¿ya? Bien, en el caso de Mesopotamia, recuerda, Mesopotamia se ubica en el valle de los ríos Tigris y Éufrates. Es muy importante que tú entiendas que en el caso de Mesopotamia no estamos hablando de una cultura en específico, no estamos hablando tampoco de una ciudad en específico. Estamos hablando de un sistema de influencia, de una zona de influencia. Profe, ¿qué? Sí, Mesopotamia es el nombre que recibe un lugar en donde en diferentes momentos se han desarrollado diferentes sociedades. Primero están los sumerios, luego están los acadios, luego están los babilonios, luego están los asirios, etc. No es que es un pueblo que ha ido creciendo, son varios pueblos que están en el mismo lugar en diferentes momentos. Así, por ejemplo, tienes el periodo sumerio-acadio. Recuerda que los sumerios fueron los primeros en desarrollar sociedad, es decir, que la primera sociedad, el primer pueblo de la historia universal son los sumerios. Los sumerios son los primeros, ¿ya? Ahora, los sumerios son un pueblo pequeño que van a ser absorbidos por los acadios. Y en general el periodo es el periodo sumerio-acadio. El periodo sumerio-acadio, que en este periodo los sumerios fueron conquistados por Sargón I Acadio, que unifica Mesopotamia. Después viene el primer imperio babilónico, y este periodo es el más representativo de todos, y es el que le corresponde a Mesopotamia, pero al gran Hammurabi, ¿no? El gran Hammurabi es el unificador legal de Mesopotamia. ¿Eso qué quiere decir? Que Sargón puede haber unido los territorios, Sargón puede haber unido las ciudades, pero eso no significa nada, significa que solamente están unidos territorialmente. Cuando Hammurabi llegó al gobierno, Hammurabi tenía un problema, y era que, aunque estaban unidos los pueblos, cada quien tenía su propio gobernante.
y prácticamente nadie hacía caso ni sabía quién era Hammurabi, prácticamente. Entonces, por eso, Hammurabi decide crear una ley, un cuerpo de leyes único en toda Mesopotamia, donde cualquiera que necesitase de las leyes, tendría que saber que él es el gobernante. Habría presencia de Hammurabi en todo el territorio de Mesopotamia. Y él no tendría que estar en cada lugar, sino que la gente ya lo sabría porque tendría el dominio de las leyes, el dominio de las leyes. ¿Ya? También recuerda, está la invasión de los hititas. Siempre que tú encuentres invasión de los hititas, aparición del hierro, siempre es un periodo que el periodo que venga inmediatamente después va a desarrollar ejército profesional. Eso quiere decir que se va a expandir territorialmente, siempre. ¿Por qué? Porque el ejército permitirá la expansión rápida de las sociedades. Por último, recuerda, está el Imperio Asirio, que es el tercer periodo de 1350 al 623, donde se desarrolla, como te dije, ¿ves? Se adelanté, un estado militar expansivo y cruel, y en donde Asurbanipal es el gobernante que lleva la máxima expansión a toda Mesopotamia. En cuanto al aporte, recuerda, tiene la primera biblioteca, es el que construye la primera biblioteca de Nínive. Él tenía una idea y su idea básicamente era hacer de Mesopotamia el foco cultural de todo Oriente y lo logró a través de la biblioteca de Nínive, ¿no? Bien, ahora está el periodo babilónico, el segundo. El segundo babilónico es el periodo de decadencia. Podríamos decir el final de Mesopotamia. Es el periodo en donde gobierna Nabucodonosor II y se construye la portada de Ishtar. Esta que tú ves acá es la portada de Ishtar. Ay, disculpa. Se construye la portada de Ishtar. Bien, ahora, en este caso, está la escritura cuneiforme, que está considerada la más antigua de la historia, y en arquitectura destacan los zigurats. Los zigurats son estos que tú ves acá, pero los zigurats no solamente son templos religiosos, efectivamente ahí se lleva a cabo el culto, pero también son lugares administrativos, donde vivían los sacerdotes y desde donde gobernaban toda Mesopotamia. Por otro lado, también recuerda está la religión. Y en religión son dioses, son una religión politeísta, o sea, tienen una gran cantidad de dioses. Entre ellos, tienes a Ishtar, te la presento. Ishtar, Ishtar, diosa de la fertilidad. Luego está
Shamash. Shamash es el sol de mediodía. Por acá te lo presento. Ahí está. Shamash es el sol de mediodía. Está Marduk, que es el dios de la justicia. Y finalmente está Asur, que es el dios de la guerra. Asur. Es el mismo Surbanip, es el mismo Marduk, pero de la guerra. El dios de la guerra Sur, ¿no? Bien. ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo bien? Todo claro, todo claro. Todo claro, sí. Vamos a ver Egipto, ¿ya? Una de las cosas que hay que notar en Egipto es que Egipto también es una zona de influencia y que Heródoto, el padre de la historia antigua, decía que Egipto era un don del Nilo. ¿Y por qué era un don del Nilo el Egipto? Pues si te das cuenta, todo alrededor del Egipto es desierto. Y claro, si hay un río, hay valle. Si hay valle, hay vegetación. Si hay vegetación, hay animales y, por supuesto, puede haber desarrollo económico. Entonces, el Egipto se configura como una sociedad importante agrícola porque tiene un río, pero no solamente porque es el río, sino porque ese río es especial, porque el río Nilo una vez al año se desborda y al desbordarse, el Nilo deja sobre el terreno un fertilizante natural llamado limo. Este fertilizante natural, el limo, em, baña las costas del Egipto y de marzo a junio el Egipto está muy bien, ¿no?
De junio a octubre se desborda el río y de octubre a febrero ya pueden sembrar acá, es fértil. Ujú. Por otro lado están los periodos históricos. Lo que yo quiero que entiendas es que siempre, como te lo había dicho en Mesopotamia, los primeros periodos históricos son periodos en donde aparecen ciudades-estado, o sea, ciudades independientes, con su propio Dios, su propia religión, su propio sistema administrativo, que no dependen de otras y que por eso se unifican, porque no dependen de otras. En este caso, en Mesopotamia solo se llamaban así, ciudades-estado. En el Egipto van a recibir un nombre especial y ese nombre es el de nomos. Aparecen los nomos. Los gnomos estaban por todo el río Nilo, por todo el río Nilo, por todo acá. ¿Ya? Independientes como eran, no había ningún problema. Sin embargo, uno de los nomarcas, que era Menes o Narmer, los unificó y se convirtió en el primer faraón del Egipto. Al unificarlos entonces, todos eran uno solo, pero recuerda, siempre eran solamente el territorio, no eran políticamente una sola cosa. Por eso, en el segundo periodo, donde encontramos el Imperio Antiguo, ahí lo que se hizo fue terminar con los nomarcas, porque eran muy peligrosos. Y además se buscó legitimar el poder de los faraones a través de la arquitectura. ¿Qué arquitectura? A través de la arquitectura funeraria. Me refiero a las pirámides. En este periodo se construyen las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos, además de la altiplanicie de Gizeh, donde encuentras el Esfinge. Es esta figura con cabeza de faraón y cuerpo de león, ¿no? Ahora bien, estas pirámides no solo son tres, son muchísimas, son casi 100. Profesor, ¿y por qué solamente vemos siempre tres? Porque son las más importantes, pero en realidad son muchas porque son tumbas. Ahí se entierra la familia faraónica. Ujú. Tienes también el Imperio Medio. El Imperio Medio egipcio es el periodo en donde aparece el culto nacional a Amón. Ojo, no te estoy diciendo que solo se rinde culto a él. Lo que te estoy diciendo es que Amón se convirtió en el dios oficial. Hubieron muchos otros dioses, muchísimos otros, que Set, Isis, Osiris, Anubis, todos ellos todavía seguían operativos, pero el más importante era Amón, ¿no? Amón. Ah. Al final de este periodo invaden los hicsos y como tú ya sabes, cuando los hicsos invaden, introducen el hierro y cuando introducen el hierro, entonces viene el periodo de la expansión en el siguiente periodo. En el siguiente periodo, que es el Imperio Nuevo, que es lo que más toman en el examen de admisión, tenemos a Tutmosis III. Tutmosis III lleva a la máxima expansión, te lo dije, ¿no? A la máxima expansión de Egipto, llegando así hasta Siria, Líbano y Palestina. Amenofis IV busca imponer el monoteísmo al dios Atón. ¿Por qué Amenofis IV hace esto? Porque él tenía miedo de que los sacerdotes pudieran sobrepasar el poder de él, ¿no? Ya que los sacerdotes, que eran también sus hermanos, parte de la familia faraónica, gran parte de la familia faraónica, tenían el poder religioso, que era muy importante entre la población, y además tenían el poder económico, porque ellos eran los que recolectaban los impuestos de todos los dioses, y siendo una sociedad politeísta, pues eran muchos, ¿no?
Y era era un peligro. El peligro consistía en que si ellos querían, hasta podían dar un golpe de estado y lo tenían todo para hacer, ¿no? Es por eso que Amenofis IV, o también llamado, acá le voy a poner Akenatón, aunque está acá lo voy a poner ya. Amenofis IV o Akenatón buscó imponer el monoteísmo. ¿Lo logró? Sí lo logró. Pero por muy corto tiempo, en realidad, por muy corto tiempo. Porque cuando termina su gobierno y entra el rey Tutankamón, se da cuenta de Tutankamón de que el ejército se está debilitando. Y como se está debilitando, hay que buscar recursos para poderlo sacar a flote, y es por eso que se busca recuperar los impuestos del monoteísmo y se instala, se restituye el politeísmo. Está también al final Ramsés II, que firma el Tratado de Kadesh o la Paz de Kadesh. Este es el primer. Es el primer tratado de paz de la historia universal. Y ya por último tienes la baja época o la edad tardía, ¿no? Que es el periodo de decadencia de Egipto. En características culturales, recuerda que una escritura. Sí, sí. Miss, una pregunta. ¿Quién fue Amosis primero? Amosis, bueno, está antes que todos. Y Amosis es el primero que expulsa a los Ixos. O sea, antes de Tutmosis III, él logra sacar del territorio egipcio a los Ixos. ¿Sí? ¿Se entendió? Amosis es el primero que expulsa a los Ixos del Egipto. Ya. Ya. En cuanto a la arquitectura, es monumental, religiosa, funeraria, como te estaba comentando, porque básicamente el sistema de tumbas pasa desde las mastabas, que son tumbas de forma trapezoidal, o sea que no llegan a ser pirámide, donde se entierran los comerciantes, hasta las pirámides, que son donde se entierran el faraón y su familia. Y luego en religión está el politeísmo, la solatría y la heliolatría, o sea que adoran al sol, tienen muchos dioses y también tienen dioses con imágenes de animales. Bien, muchachos, les voy a dar las claves. Creo que sí te di las claves de la separata, pero de todas maneras voy a volver aquí. Así que, ok, chicos, las claves se encuentran ya en el chat y conmigo. Ha sido hasta aquí con la clase. No siendo más, yo me despido de ti y nos vemos ahora la próxima semana, todos los días, miércoles y viernes, como esta semana, para avanzar mitad y mitad, ¿ok? Entonces, no siendo más, me despido de ti. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.